Buenas tardes, mi nombre es Reina Isabel Hernández. Es un gusto saludar al profesor Carlos Peñalosa, a la licenciada Jennifer Rojas, a la profesora tutora Rosana Chapeta, al doctor Luis Patiño. En este capítulo 4 vamos a hacer el análisis e interpretación de resultados. Esto fue apoyado en los estados financieros, en el cuadro de operacionalización de variables, el cual aparece en uno de los capítulos de la propuesta Administración de Inventarios, Flujo de Caja y Rentabilidad de la Distribuidora de Consumo Masivo del municipio San Cristóbal para los periodos 2016-2020. El capítulo 4, concerniente al análisis e interpretación, veremos o se visualiza el objetivo 1, que es analizar la administración de los inventarios. La administración de inventario consiste en el almacenamiento de las mercancías adquiridas con el fin de generar más tarde algunos recursos. El proceso, como ustedes lo ven en la figura, está relacionado a través de todas estas imágenes y en la cual el administrador aplica estos principios que están aquí a la izquierda, que se llaman proceso de administración, que son la planeación, organización y dirección y control de dichos inventarios. La rotación del inventario es el número de veces que la empresa realiza un inventario en un tiempo posible, un menor tiempo posible. Así pues, la fórmula nos lleva a concluir que la rotación es igual al costo de venta sobre el promedio de inventarios, es decir, la diferencia entre inventario inicial y inventario final, dividida entre 2 y luego el costo de venta, según lo proporcionado en los estados financieros, aparecen en el estado de resultado y dividimos el costo de venta entre el promedio, nos va a arrojar el número de veces en que rota ese inventario. Se visualiza que el menor tiempo de rotación fue en el 2017 y 2018. Así pues, esta rotación resulta variada entre 2016 y 2020, dándose la mayor rotación en el 2020. Igualmente, se calcula el número de días en que rota, es decir, en que se abastece el inventario. Entonces vemos que el año en que menos número de días rotó el inventario fue en los dos últimos años, mientras que en el 2017 existe una creciente del número de días en que rota ese inventario. A la pregunta ¿cuál es el reto de un administrador? Pues resulta que el administrador debe mantener un equilibrio entre el costo de ventas y la demanda de inventarios. Bueno, al objetivo 2, que consiste en caracterizar el comportamiento de flujo de caja, se visualiza que los activos corrientes están compuestos por la caja y bancos y al frente de cada año corresponde una cifra. A esa cifra, a esa caja y bancos también se le suma el impuesto pagado por anticipado. Eso nos da un total de activos corrientes. Y luego el pasivo corriente viene dado por las cuentas por pagar, la retención por pagar, el impuesto por pagar. Eso nos arroja un monto y luego se saca la diferencia entre el total de activos corrientes y el pasivo corriente, dando el capital de trabajo. El capital de trabajo nos da negativo en los 2 primeros años. El capital de trabajo es la inversión que se hace
para llevar a cabo o con el fin la empresa se comercialice algunos activos o compre algunas mercancías. ¿Sí? Ese es el capital de trabajo que se pone a producir para generar unos recursos. El capital de trabajo operativo está dado por los inventarios y los bancos. El total de capital operativo nos da un monto al cual se le restan las cuentas por pagar y nos arroja el resultado del capital de trabajo neto operativo. Se visualiza un incremento desde el 2016 al 2020 del capital neto operativo, tal como lo expresa la figura que está a la derecha en la parte superior en orden ascendente. Debajo de la figura vemos el PKT, el cual permanece constante durante los dos primeros años y empieza a crecer durante los tres últimos años. Así pues, se puede decir que el capital neto operativo es una inversión donde se emplean unos recursos con el fin de generar una productividad de manera eficiente. En cuanto al flujo de caja, se aplica la fórmula utilidad operativa menos impuestos que nos da igual a una utilidad pérdida neta más depreciación y amortización más los intereses, lo cual da un flujo de caja bruto, y en este flujo de caja bruto se le resta el incremento del capital de trabajo neto operativo, el cual arroja un flujo de caja negativo para los 5 años. En esto prácticamente este resultado de 5 años de flujo de caja libre negativo indica que la empresa está en alto riesgo de ser eliminada o cerrada o cancelada porque no generó el suficiente dinero para pagar sus deudas. Que si existe una demanda restringida, referente a la pregunta, claro, existe una demanda por muchos motivos que se presentaron en esa época, como la falta de dinero para generar, para comprar, ¿sí? Pero yéndonos a la figura, la vemos que es en sentido inverso, que la línea punteada va en sentido contrario, ¿sí? Quiere decir que va creciendo negativamente. Indicadores de rentabilidad. El indicador de rentabilidad sobre los fondos propios, el ROE. El ROE que más, del 2016 al 2020, el ROE más alto fue el del 75%, lo cual demuestra que es una rentabilidad apta para un inversionista, el que quiera hacer parte de esa empresa puede hacerlo afiliándose a la misma, porque el ROE está representado en el 75%, mientras que del 2016 al 2019 vemos cómo, o se observa cómo fue variado, y que el más bajito fue en el 2023, y así lo representa la figura que ustedes tienen en la parte superior a la derecha. La rentabilidad ROA también representa un 60% en el último año y muy variado en los 4 años anteriores o los 4 años primeros. La rentabilidad ROI presenta también variación desde el 2016 al 2018, y que esta variación mejora durante los 2 últimos años, así como se representan en la figura que tenemos a la derecha. Pudo ser disminución de la productividad o pudo ser falta de atención al cliente para mejorar ciertas cosas o mejorar la salud laboral o mejorar los precios, etcétera.
El cuarto objetivo nos indica la correlación que existe entre el flujo de caja libre, entre los inventarios y el flujo de caja libre, que nos da, arroja un coeficiente de 0.93. La correlación de Pearson dice que dos variables se asocian y que pueden ser correlativas, pero en este caso no hay correlación positiva, sino una correlación negativa, lo cual arroja una interpretación inversa. Es decir, la correlación se dio de manera inversa, no correlativa, ni moderada ni nada, sino que es inversa por ser negativa. En cuanto al ROE, el coeficiente nos arroja 0.51, que dado la respuesta a la tabla que presentan el autor, dice que es una correlación moderada. El ROA presenta un coeficiente de 0.88 y es una correlación fuerte. El ROI presenta una correlación de 0.49 cuya correlación es moderada. Esto con base a tablas establecidas por el Pearson. También se pueden observar las figuras de inventarios versus flujo caja versus flujo versus ROE y ROA y ROI, como se aprecia a mano derecha, cómo han sufrido las tendencias al alza. Casi todas prácticamente tienden a la alza en los últimos periodos. Aquí está una tabla que identifica los resultados por objetivos. Tal como se puede observar, el objetivo 1, que es en relación con la rotación de inventario y los días de inventario, el objetivo 2, en relación con el KTNO y el PKT y el flujo de caja libre, todas en relación con los años de estudio que son del 2016 al 2020. Y el objetivo 3 en relación con el ROE y el ROA. También presenta los resultados. El anexo 1 está representado a través de 13 preguntas que se les hizo a 5 personas que laboran ahí, personal administrativo. De manera, ese cuestionario fue con preguntas cerradas de sí o no, y se hizo la tabla con solo las respuestas afirmativas y se aplicó el coeficiente de Richardson, arrojando un coeficiente de 0.77, que según la interpretación que hace el mismo Richardson, el porcentaje 0.77 es aceptable. O sea que el cuestionario es válido para esa empresa. Por ser el balance, el anexo 2 y sus cifras tan pequeñas, les explicaré en qué consistió el análisis vertical. Se tomó el monto total de los activos y se dividió en cada una de las subcuentas de los activos y el porcentaje se multiplicó por 100 y el 100%, y cada subcuenta arrojó un porcentaje que sumado da el 100% del total de los activos. De igual manera se procedió con los pasivos y con las cuentas de resultado, tomándose como monto total que representa el 100% las cuentas ventas, y se hizo la misma operación y cada subcuenta reflejó un porcentaje que sumado da el 100% de las ventas.
Aquí en esta tabla están representados año por año, del 2016 al 2020, en los activos corrientes y los activos no corrientes y el total de los activos. En el capítulo 5 se establecen las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones, se puede decir que es necesario una eficiente administración de inventarios, por ser las que suman costos y gastos. Los resultados muestran la optimización de niveles requeridos de mercancía. Se concluye que se debe aplicar controles que aumenten la rotación de inventarios y disminuyan el número de días. El capital de trabajo neto operativo, cuentas como inventarios y cuentas por pagar, son los recursos, son las que representan retención de recursos. Se observa una tendencia en el aumento del PKT, lo cual refleja la eficiencia con la que están siendo aprovechados los recursos. El flujo de caja negativo crea una situación de riesgo. La rentabilidad ROE tiende a la baja en los 4 primeros años, sin embargo, asciende en el 2020. El ROA tiene que aumentar en el periodo que se analiza. El ROI presenta una decisión a la baja durante 3 años y mejora en los 2 últimos años. Por consiguiente, se ve la necesidad de mejorar la toma de decisiones y la correlación entre inventarios y flujo de caja es negativa y la correlación es inversa. El ROI y el ROI presentan correlación moderada, mientras que el ROA su correlación es fuerte. En conclusión, se debe mejorar las ventas, planificar el inventario, el patrimonio, el retorno a la inversión y se debe administrar de manera adecuada los recursos mediante la aplicación de estrategias y tendencias del mercado actual. Las recomendaciones consisten en aplicar una buena administración que conlleve a la optimización de las existencias de los inventarios, aplicar correctivos oportunos que fortalezcan el rubro de los activos. Con respecto al flujo de caja, realizar una buena planificación de precios, revisar los gastos innecesarios que la empresa está haciendo, los salarios, la facturación y la puesta en marcha de objetivos de optimización de procesos relacionados con inventarios. Trabajar en reducir los gastos que no produzcan retorno a fin de mejorar la incidencia de la rentabilidad. Muchas gracias a las personas que integran este jurado, como son el profesor Carlos Peñalosa, la licenciada Jennifer, la profesora Rosana Chapeta, y un agradecimiento a mis compañeros, a quienes tuvimos la oportunidad de verlas personalmente y compartir. Muchas gracias a la profesora María Eugenia, donde quiera que estén. A todos, mil y mil gracias, muchas bendiciones.